Hola familia, bienvenidos a Iglesia Vida. Mi nombre es Brisna y estas son las noticias más importantes de la semana. Este viernes a las 9 p.m. nos reunimos en la oración, a través de Zoom para clamar por nuestra ciudad. Sintoniza Vive Radio a través de la 104.5 de FM, donde podrás encontrar la mejor música y contenido pensado para edificar tu vida. En pantalla verás nuestra programación. Si aún no has tomado la Escuela de Crecer, esta es tu oportunidad. Tendremos 2 cursos: Nuevos Inicios para quienes son nuevos en la iglesia y Nivel 1 para quienes ya tomaron el primer curso y quieren seguir creciendo. Cada domingo celebramos juntos con alabanza y un mensaje relevante para tu vida. Te esperamos en cualquiera de nuestras 2 reuniones, 10 a.m. y 12 p.m. #Amamos los domingos. Familia, estas fueron las noticias de la semana. Para más información, escanea el código QR que está apareciendo en pantalla o bien puedes enviarnos un mensaje por WhatsApp y con gusto te atenderemos. Ahora, te invitamos a poner tu teléfono en silencio, abrir tu corazón y prepararte para recibir una palabra increíble. Recibamos con un fuerte aplauso al conferencista de hoy. Sí, iglesia, ¿cómo están? Qué bueno que estamos muy bien, la verdad. Yo muy emocionado porque un miércoles no es miércoles y noche es vida. Un miércoles es increíble que entre semana decidamos estar en este lugar. Pudiste haber estado en otra parte, pero qué bueno que estás en este lugar. Y yo creo que ha estado increíble, la alabanza ha estado hermosa. Yo creo que la presencia de Dios está en este lugar. Y yo creo que hoy Dios tiene una palabra para ti. ¿Estás de acuerdo? Entonces, qué buen miércoles estamos teniendo. Y bueno, ¿qué te parece si para empezar, pues primero saludo a todos los que están aquí? Si viene alguien que nos visita por primera vez, pudieras levantar tu mano para celebrar contigo, festejar contigo. ¿Hay alguien que viene hoy por primera vez? Acá vemos unas manos levantadas, excelente. Acá vemos otras. Qué bueno que vinieron hoy. La verdad estamos muy felices y toda la iglesia, ¿qué decimos? Bienvenidos. Estamos muy emocionados. Si nos ves en redes sociales, si es la primera vez que nos ves, también bienvenidos allá desde la distancia. Quédate con nosotros porque yo creo que tenemos una muy buena palabra para ti de parte de Dios que yo sé que impactará en tu vida. Y bien, no quiero empezar sin antes agradecer a nuestros pastores por la oportunidad. Yo creo que nuestro pastor siempre tiene mucho que compartir, ¿no? Y qué increíble que a pesar de eso, pues pueda ceder el lugar para que otras personas puedan compartir. Y es un privilegio para mí, me siento honrado, me siento contento y obviamente también entiendo que es una gran responsabilidad. Gracias también a los ancianos de la iglesia que también tienen muchísimo más para compartir y también han cedido el lugar a los jóvenes, ¿no? Aunque ya no sé si soy joven o no, pero pero sí. Entonces estoy muy feliz, muy emocionado. ¿Te parece si oramos? Mande. Un joven soltero, guapo, mayor. Bien, bien. Entonces, ¿les parece si oramos? Y enamorado, dice el pastor. Bien, ¿les parece si cerramos nuestros ojos y vamos a la palabra de Dios? Bueno, ya me puse nervioso. Oramos primero. Señor, estamos en tu presencia hoy, te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que hoy miércoles en Noches Vida, tú, Señor, seas quien hable a nosotros, que impactes en nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que esté redarguyendo, que esté motivando en cada segundo, que tu palabra va llegando en nuestros corazones. Sabemos, Señor, que tú planeaste este lugar, tú planeaste este momento, tú pusiste, Señor, a cada una de las personas que están en este lugar para escuchar esta palabra, una palabra que viene de ti, Señor. Te pedimos que seas tú, que no sea nadie más, que no sea ninguna otra voz, sino tu voz hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, dale un codazo al que tienes a un lado y dile, ¿estás listo para escuchar? Bien. El año pasado, pues normalmente es tiempo con tiempo hacíamos Neon Live.
y que ya no hemos hecho, pero vamos a hacer, ¿verdad? Pero en una neón siempre pues tenemos como cultura que una vez terminando el servicio de domingo nos quedábamos los jóvenes para planear y organizar todo lo que se iba a hacer en una neón. Entonces la pastora Maya decía, ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer lo otro, dependiendo cada una de las actividades. Tú te vas a encargar de la comida, o sea, había cada una de las cosas que delegaban. Y normalmente a mí me tocaba la parte de hacer como una intro de impacto para cuando empezara la alabanza y todo. Entonces en eso pues yo estaba pensando de qué hacemos. Normalmente hacemos una intro dependiendo de la temática. Entonces esa temática no recuerdo muy bien, busqué el video para ponértelo pero no lo encontré. Si lo encuentro después te lo paso. Es como una temática abstracta. Entonces para eso se me vino la idea de grabar diferentes videos aislados. Entonces yo le decía a una persona, hey, tú ven, ponte aquí. Ponía un fondo así medio raro y lo grababa y le decía, vas a decir esto. Y la persona que yo estaba grabando me decía, es que no entiendo. O sea, ¿qué es lo que vas a poner? Y yo decía, tú no te preocupes. Y ya, tú vente, le hablaba a otra persona, le decía, vas a decir otra cosa. Y todos miraban y decían, es que no le estoy hallando la secuencia. Decían, no estoy entendiendo qué es lo que quieres decir. Tú lo que estás haciendo no tiene sentido. Entonces yo nada más me reía porque en mi mente se miraba chilo. Pues en mi mente decía, esto va a estar chilo. Pero ya cuando terminé la edición y todo y lo pusimos, pues ya que terminó, se me acercaron esas personas que me decían, es que no entiendo lo que estás haciendo. Y ya me dijeron, ya le entendí. Se miraba bien padre. Entonces yo con una sonrisita decía, es que ustedes no tenían la perspectiva que yo tenía. Ustedes solamente estaban mirando una partecita de lo que era todo el video que yo ya tenía en mente, de todo el panorama que yo quería mostrar. Y me llamaba mucho la atención porque yo hasta me hacía el misterioso. O sea, si me decían, ¿qué vas a hacer? Yo decía, ya vas a ver, ya vas a ver. Y me decía, es que no entiendo. Yo nada más me reía, ya te vas a dar cuenta. Y me hacía yo el misterioso. O sea, no le compartía lo que yo tenía en mente. Ya hasta el final, pues fue un factor sorpresa para todos y ya lo vieron. Y pues el impacto era lo que yo quería lograr. Pero algo que me llamó mucho la atención es que ellos me decían, es que no le encuentro sentido a lo que tú me estás diciendo. Y yo creo que muchas veces eso nos pasa a nosotros con Dios. Que muchas veces pasan situaciones en nuestras vidas que nosotros le decimos a Dios, Dios, esto que me está pasando no tiene sentido. Esto que yo estoy viviendo no tiene sentido. Y yo creo que es la misma situación. Solamente tenemos un cachito de todo lo que Dios tiene. Y Dios nos dice, espérate, vas a ver. Pero no nos confiesa de qué se trata. Solamente me dice, espérate. Y Dios pues hace el misterio, porque Dios tiene misterios que van a ser revelados en su momento. Pero hasta ahora muchas veces no comprendemos y eso nos hace ver que lo que hemos visto no tiene sentido. Entonces, yo hoy por eso le he puesto al mensaje de hoy así, sin sentido. Repite conmigo, sin sentido. Si te das cuenta, de hecho lo acabo de descubrir, sin sentido está pegado porque es una sola palabra. ¿Sabías que es una sola palabra, sin sentido? Entonces, está increíble porque es una palabra que ya se formuló de dos palabras compuestas para darle referencia o sentido a algo que no tiene sentido. Y ya esa palabra se denomina sin sentido. Y si te das cuenta en las letras chiquitas, que a lo mejor no son tan chiquitas, dice, cuando los planes de Dios no tienen sentido. Y esto yo me inspiré en un libro que empecé a leer, si quieres te lo recomiendo, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del doctor James Dobson, que está muy bueno. La verdad, ahí te explica muchas cosas que me inspiró bastante para lo que hoy te quiero compartir. Y bueno, yo creo que tú y yo hemos escuchado que Dios es omnisciente. Repite conmigo, omnisciente. También hemos escuchado que Dios es omnipotente. Y también hemos escuchado que Dios es omnipresente. Es decir, que todo lo sabe, que todo lo puede y que está en todo lugar. Ya habíamos escuchado eso, ¿verdad? Ya tenemos el conocimiento de que una de las características o definiciones de Dios son estas. Él todo lo sabe, Él todo lo puede y Dios está en todo lugar.
Pero a pesar de que tú y yo sabemos esto, parece que tú y yo todavía seguimos intentando también ser omniscientes, también ser omnipotentes, y también tú y yo a veces queremos ser omnipresentes. Es decir, que lo queremos saber todo, lo queremos poder todo y queremos estar en todas partes. Pero déjame decirte que no se puede. El único que puede es Dios. Entonces, tú y yo no podemos saber todas las cosas. Y si tú te quiebras la cabeza a cada momento intentando entender o saber las cosas, solamente te estás dañando a ti mismo, porque nunca vas a poder. El creer o el querer saber todas las cosas es un error del ser humano. No está en nuestro propósito querer saber todas las cosas, porque no vamos a poder. Es por eso que cuando los planes de Dios van diferente a lo que nosotros imaginamos que iban a ser los planes de Dios, empieza a haber un shock en nuestra mente. Es decir, muchas veces Dios te dice, este es el plan, vamos a hacer esto, y en tu mente ya trazaste cómo va a ser el plan que Dios diseñó para ti, y empiezas a crear expectativas del plan de Dios para tu vida. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando Dios trabaja de una forma en la que tú no sabías, te crea un shock y dices, esto no tiene sentido, esto no lo estoy entendiendo, y va más allá de nuestra lógica y de nuestra situación. Yo he entendido algo que quiero compartírtelo. Tú y yo estamos dispuestos a seguir los planes de Dios. Si yo te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a seguir los planes de Dios? Yo sé que me vas a decir que sí, pero aún no hemos estado dispuestos a aceptar que los planes de Dios no van de forma lineal, ni tampoco van de forma ascendente, ni tampoco van de forma lógica. Nosotros creemos que los planes de Dios, cuando dicen Dios te ha prometido grandes cosas, tú dices, mi plan es así. Pero no, Dios no trabaja de forma lineal, ni trabaja de forma ascendente, ni tampoco trabaja de forma lógica. Dios trabaja de una forma que no es lineal, es decir, que va así, 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 pero también puede ser un círculo y da muchas formas que no son lógicas para ti. Es decir, Dios trabaja de formas que para ti y para mí son sin sentido. Entonces, cuando tú y yo imaginamos cómo va a ser el plan de Dios para nuestra vida, terminamos frustrados y desilusionados. Pero fíjate cómo dice en Proverbios capítulo 25, versículo 2. Dice, a Dios lo alabamos porque vive en el misterio. ¿Qué quiere decir esto? Que el único que puede saber todas las cosas es Dios. Que el único que puede tener toda la perspectiva de cómo es el plan para tu vida es Dios. Entonces, ¿qué hacemos tú y yo cuando nos damos cuenta que no comprendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Lo alabamos porque Él vive en el misterio. Alabamos a Dios porque entendemos que Él sabe todas las cosas y yo no. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando no entendemos las cosas que nos están pasando, hay veces que nos olvidamos de alabar a Dios, porque nosotros queremos conocer el misterio. Pero el misterio solamente le corresponde a Dios. En la traducción El Mensaje dice, Dios se deleita en ocultar cosas. O sea, para Dios es un deleite que tú todavía no estés enterado de todas las cosas, porque eso implica que tú necesitas depender de Él, y Él se deleita en eso. Los científicos se deleitan en descubrir cosas. Me encanta cómo dice esta versión, porque mientras tú y yo estamos afanados por descubrir las cosas, Dios se deleita por ocultar las cosas. Una vez la pastora Maye nos compartió que las metas pueden cambiar, pero su propósito siempre se mantiene. Yo sostengo lo mismo, pero también digo, los planes de Dios pueden ser impredecibles, pero su propósito siempre será el mismo. Tú y yo tenemos un propósito. Tú y yo fuimos creados para alabar a Dios. Tú y yo fuimos creados para compartir el evangelio. Tú y yo fuimos creados más allá que solamente para vivir aquí en la tierra. Pero muchas veces para cumplir ese propósito, tú y yo no vamos a entender cuáles son los planes que Dios tiene para llegar a ese propósito. Los planes son impredecibles. Y yo hoy tengo una pregunta que solamente es para reflexión.
¿Crees que Dios tiene planes maravillosos para tu vida? Sí, ¿no? Yo también. Yo también creo que Dios tiene planes maravillosos para mi vida. La respuesta correcta es sí. Si tú no lo creías, pues bueno, hoy te digo que Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Entonces, solamente que hay un error muy común, y es que todavía no sabemos cómo definir plan maravilloso. Cuando definimos plan maravilloso, tal vez en tu vida se te viene el éxito, se te viene una casa, se te viene un carro, se te vienen cosas que para ti son positivas. Pero el plan maravilloso de Dios para Jesús, ¿cuál fue el plan maravilloso que Dios tuvo para Jesús? Fue ser crucificado. Ese fue en su plan maravilloso. ¿Cuál fue el plan maravilloso que Dios tuvo para Pablo? Fue ser perseguido, fue ser apedreado, fue ser encarcelado. Esos fueron los planes maravillosos que Dios tuvo para Pablo. Esto quiere decir que aún en las más terribles circunstancias de nuestra vida, el plan de Dios sigue siendo maravilloso. Aunque para ti la palabra maravilloso no cobre sentido con lo que Dios define maravilloso. Es decir, lo maravilloso, tú y yo lo relacionamos con algo positivo o agradable. Pero el plan maravilloso es lo que Él ya elaboró para ti, aunque muchas veces eso no sea agradable para el ser humano. Un ejemplo claro es el pueblo de Israel en Egipto. ¿Recuerdas al pueblo de Israel en Egipto? Dios tenía un propósito para Israel. Israel lo sabía. El propósito que ellos tenían era llegar a la tierra prometida. Pero hay algo que Israel desconocía totalmente, y es que era el plan maravilloso que Dios tenía para el pueblo de Israel. ¿Te parece si conocemos un poquito de este plan? Y para eso vámonos a Éxodo, capítulo 3, del 18 al 20. Lo leemos juntos. Dice: los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje, le dijo Dios a Moisés. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé, esto le dijo Dios a Moisés, ¿no? Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Aquí Dios le estaba contando a Moisés cómo va a ser su plan. Incluso Dios le da un dato importante a Moisés. Le dice: faraón al principio te va a decir que no, pero con mi mano te va a decir que sí. Fue lo que le dijo. No sé qué pasó por la mente de Moisés. No sé cuál fue la expectativa o la ilusión que él tenía de cómo iba a ser el plan de Dios. Pero fíjate lo que sucede más adelante. En Éxodo capítulo 5, del 1 al 2 dice: después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Ah, sí, replicó el faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Hasta allí, digamos que Moisés dice: ok, Dios está cumpliendo conforme a su plan. Pero fíjate lo que sucede después. Ese mismo día, el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla israelita. Faraón dijo: ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanle que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota, son unos perezosos, por eso claman: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. ¿Qué fue lo que pasó? Moisés, por seguir el plan de Dios y ponerse frente a Faraón para pedirle que deje salir al pueblo de Israel por 2 o 3 días, que lo que hizo Faraón con el pueblo de Israel fue castigarlos, darles más trabajo, que ellos vivieran opresión. Entonces, Moisés no sabía ese dato. Moisés no sabía porque Dios no se lo había contado.
porque Dios no tiene por qué contarle eso. Entonces, hay dos cosas que nos afectan cuando las cosas de Dios no hacen sentido. Y yo me imagino a Moisés diciendo: Dios, tú me forzaste, porque Moisés ni siquiera quería ir al Egipto. Moisés decía: yo no puedo hablar, soy tartamudo. Y Dios le dijo: yo te voy a llevar. Entonces Moisés dijo: si Dios me lleva, todo va a salir bonito, todo va a ser lineal y ascendente. Pero no fue así, porque muchas veces los planes de Dios no tienen sentido para nosotros. Y hay dos cosas que nos afectan cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Número uno es la ausencia de significado. Di conmigo: ausencia de significado. ¿Qué significa eso? Se caracteriza por la sensación de que la vida carece de propósito, o cuando tu enfoque está en una dirección que no le corresponde. Porque no es el dolor o el sufrimiento lo que te hará renunciar a tu comunión con Dios, sino la confusión. Eso es lo que destrozará tu fe. Y cuando tú tienes ausencia de significado, cuando tú no entiendes tu propósito, cualquier situación que tú no entiendas que tenga propósito, que tenga sentido, va a destrozar tu fe. Entonces, eso es importante. Y número dos, las expectativas creadas por nosotros mismos hacen que las cosas no tengan sentido. Y estas expectativas son las que preparan el camino de lo que tú y yo queremos lograr, aunque normalmente nos llevan a una desilusión. Porque nuestra expectativa de los planes de Dios pensamos que es ascendente, que es lineal, que es todo perfecto. Pero nos topamos con pared cuando Dios nos demuestra que no es así. Aunque tú y yo seamos conscientes de que los planes de Dios son mejores que los nuestros, nuestra cabeza siempre explota cuando las cosas no salen como nosotros lo planeamos. Nosotros incluso hacemos plan de cómo Dios debería planear nuestro plan. ¿Me expliqué? Tú y yo hacemos una estructura de: Dios va a hacer esto, me va a llevar a esto, va a hacer esto. Y cuando Dios no lo hace, nos desilusionamos. ¿Por qué? Porque creamos una expectativa basada en lo que nosotros creemos que Dios planeó para nosotros. Porque tú y yo no sabemos cuál es el plan completo de Dios para tu vida, y no necesitas saberlo. No necesitas saberlo. Entonces, hay cosas que pasan en nuestra vida que parecen que no tienen sentido. Y Moisés se sentía así. Y es que el espíritu humano es capaz de resistir una enorme cantidad de aflicciones, incluso al encontrarse ante la perspectiva de la muerte, si conoce las circunstancias y para él tienen sentido. No sé si te ha pasado que preguntas: ay, ¿y por qué se enfermó esto? Ah, es que hizo esto. Ah, ya tiene sentido, ya lo entiendo. Oye, ¿por qué despidieron a Juan? Ah, porque hizo esto. Ah, ya tiene sentido. Para nosotros es fácil aceptar las cosas cuando le encontramos un sentido. Pero cuando no le encontramos un sentido, nuestra cabeza está explotando. Porque no hemos querido entender que las cosas que Dios hace, hay veces que no tienen sentido para nosotros. Y siempre queremos estar buscando una explicación. Es decir, tú quieres ser omnisciente, pues. Tú quieres saberlo todo. Pero Dios no trabaja así. En nuestra vida cristiana ocurrieron y seguirán ocurriendo muchas cosas que Dios hace en su plan que no tienen sentido. Eso es un hecho. La pregunta aquí es: ¿qué hago cuando las cosas en mi vida no tienen ningún sentido? Cuando yo estoy pasando por una situación que yo le he preguntado a Dios: no entiendo por qué me está pasando esto. Dios, yo no le encuentro ningún sentido a esto. Bueno, para esto yo quiero compartirte 3 acciones para mantenerte firme aunque nada tenga sentido. ¿Cuántas? Perfecto. ¿Te parece si vamos con la acción número 1? Dice: elimina tus pensamientos de traición. Repite conmigo: traición. Me imagino que tú, al igual que yo, ya has creído que si obras bien, te va a ir bien. Que si ayunas, que si oras todos los días, que si lees la Biblia, que si tienes tiempo de intimidad con Dios, que si haces bien con los demás, que si vienes a la iglesia, que si sirves la mayor parte del tiempo y haces todo lo que agrada a Dios, pues nada puede salir mal. A veces yo he pensado eso.
Yo le he dicho a Dios, estoy ayunando, estoy orando, estoy llevando bien mi vida espiritual, voy a la iglesia, estoy sirviendo, estoy haciendo lo otro, estoy dándolo todo por ti. Ya casi en mi mente yo me pongo el trofeo solo de, wow, soy el mejor cristiano. Y cuando salen mal, ¿qué pasa? Que a pesar de todo eso, las cosas me están saliendo mal. ¿A quién le he hecho la culpa? A mí no, porque yo estoy haciendo todo bien. Yo estoy haciendo todo perfecto, todo de acuerdo a como dice la Biblia que tengo que hacer las cosas. ¿Por qué me están yendo las cosas mal? Lo primero que pensamos es, Dios tiene la culpa. Y nosotros terminamos con pensamientos de traición. Tenemos pensamientos de que Dios nos traicionó. Decimos, Dios, yo te he dado todo y ¿qué he recibido de ti? Nada. Bueno, al menos yo, con lágrimas en los ojos, en momentos de mi vida, le he dicho a Dios así. Le he dicho a Dios, Dios, yo te di todo, lo dejé todo, he sido fiel a ti y así me pagas. Yo le he dicho a Dios así, porque no he entendido que los propósitos de Dios van más allá de nuestra perspectiva. Porque yo he querido entenderlo todo cuando no tengo que entenderlo todo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Eliminar esos pensamientos de traición. Eliminar ese pensamiento de que Dios me ha traicionado, de que Dios me ha abandonado, porque eso es una mentira. Entendamos esto y viene en la pantalla. Tras muchos sí de Dios, puede llegar un no, pero nuestra fe debe permanecer inquebrantable. A veces estamos tan acostumbrados a los sí de Dios, de que Dios esto sí, Dios esto sí, Dios te pido esto sí. Y cuando llega el no, es como que, Dios, pero me has dicho sí, 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 ¿por qué ahora me dices que no? Esto no tiene ningún sentido, Dios. Porque seguimos creyendo que Dios trabaja de forma lineal. Porque seguimos creyendo que si Dios ya me dijo que sí ayer, me va a decir que sí ahora. Pero no, hay veces donde Dios te va a decir que no, porque así es el plan de Dios, aunque tú no lo entiendas. Porque hay cosas que Dios hace que para ti y para mí no tienen ningún sentido. Nos hemos acostumbrado tanto a los sí, que los no para nosotros pueden incluso tambalear nuestra fe. Pero déjame decirte que los no de Dios muestran de qué tú y yo estamos hechos. Los sí de Dios los recibimos, véngase para acá. Pero los no nos muestran de qué tú y yo estamos hechos. Los no de Dios nos muestran si nuestra fe está cimentada, si realmente estamos firmes en la fe en Jesús. Ya sea si tienes poco que aceptaste a Jesús, si tienes mucho o aún no lo has aceptado, pueden pasar cosas que en tu vida sabemos que vienen de Dios y que aún así no tienen ningún sentido. Un despido inesperado, una enfermedad sorpresiva, contratiempos económicos. En diferentes aspectos parece ser que nuestra vida comienza a desintegrarse y es donde vienen los pensamientos de traición. Señor, ¿es así como tratas a los tuyos? Señor, ¿es así como tratas a los que te hemos aceptado? Y es ahí donde nosotros empezamos a reclamar y tenemos pensamientos de traición. Vamos a recordar qué fue lo que le dijo Moisés a Dios después de que Faraón tuviera mayor opresión con el pueblo de Israel, después de ir a pedirle que dejara a salir a Israel de Egipto. Éxodo capítulo 5 versículo 22 dice: entonces Moisés fue ante el Señor y protestó. ¿Qué hizo? Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Después de que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatarlos. Moisés se sentía traicionado por Dios. Y yo entiendo a Moisés, yo no lo juzgo. Yo lo entiendo porque yo también me he sentido traicionado por Dios, porque no he entendido cuál es el plan. Y hay cosas que yo digo, esto no tiene sentido, Dios. Imagínate a Moisés, que él ni siquiera quería estar ahí, siendo animado y empujado por Dios para hablar con Faraón, exponiéndose a tantos peligros, y después el mismo Dios que lo llevó ahí lo había abandonado. ¿Qué tuvo que hacer Moisés para poder continuar en su misión? Lo que hizo Moisés fue eliminar sus pensamientos de traición y empezó a confiar en Dios.
Yo creo que todos aquí sabemos el final del pueblo de Israel. Sí salió de Egipto, sí salieron del desierto y sí conquistaron la tierra prometida. ¿Cómo sucedió eso? Cuando Moisés decidió eliminar sus pensamientos de traición y empezó a entender que él no necesita saberlo todo, aunque no tenga sentido. Él iba a alabar a Dios y confiar en Dios en todo momento, y eso lo llevó al éxito. No importa que las cosas no tengan sentido, elimina tus pensamientos de traición. Vamos con el número 2, y es: renuncia a tu lógica. ¿Sabes por qué se invierte tanto dinero en investigaciones? Porque el ser humano está obsesionado por querer encontrar la razón en todo. Queremos saber la causa de todo, pero eso es imposible por una simple razón: los seres humanos somos seres limitados. Podemos encontrar la lógica a lo que ya conocemos, pero es imposible comprender lo que no conocemos. Y créeme, hasta el momento hay más cosas que no conocemos que las que sí. El ser humano sabe menos del 1% de lo que hay en la tierra y en el universo. Y todo ese 99% solamente lo conoce Dios. En Deuteronomio 29 dice: hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce. Pero a nosotros nos ha dado todos estos mandamientos para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre. Hay que darle lógica a lo que tú y yo sabemos, pero lo que no tiene sentido es de Dios. Para poder vivir en paz con Dios, con su palabra, debemos renunciar a nuestra lógica y aceptar la forma en la que Él trabaja en nuestras vidas, entendiendo que Él es millones de veces mejor que nosotros. Dios es el dueño del universo. La forma en la que Dios trabaja se vive mejor aceptándola. Repite después de mí: aceptándola, en vez de comprenderla. Es decir, la vida cristiana se trata de aceptar y no de comprender. Tú y yo aceptamos el plan de Dios, no lo comprendemos. Tú y yo aceptamos cómo Dios está trabajando en nuestra vida, no lo comprendemos. No se trata de comprender, se trata de aceptar lo que Dios está haciendo. James Dobson dice: decir que siempre comprenderemos lo que Dios hace y el cómo nuestro sufrimiento y desilusiones son parte de su plan es tener un concepto equivocado de la Biblia. Porque sí, sabemos que sufrimos, el dolor es inevitable, lo hemos dicho muchas veces, el pastor lo ha dicho, pero decir que lo comprenderemos no es cierto. Tú y yo no comprendemos cómo Dios trabaja, tú y yo aceptamos cómo Dios trabaja en nosotros. Todos sabemos que el dolor es inevitable, pero ¿realmente lo comprendemos? No, y no es necesario comprenderlo. Querer comprender todas las cosas significa que quieres tener el control, y no, tú no puedes tener el control de tu vida porque serás un caos. No quieras tener a tu alcance todas las piezas del rompecabezas, porque para empezar, tú no eres quien está armando el rompecabezas de tu vida, es Dios. Entonces, tú no necesitas tener las piezas del rompecabezas. Solamente necesitas entender que Dios está trabajando en tu vida y Él tiene un propósito, aunque no tenga sentido para ti. En 2 Corintios capítulo 2:13 dice: cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Es decir, Pablo está diciendo: tú y yo hay que rechazar nuestra lógica, porque si tú y yo no rechazamos nuestra lógica, vamos a entrar en pleito con Dios todos los días. Entonces la única manera es entendiendo el lenguaje espiritual, entendiendo que el Espíritu Santo nos revele que el plan de Dios está haciendo así porque Él nos ama y porque Él nos está enseñando algo, aunque en ese momento no tenga ningún sentido. Entonces, número 1, elimina tus pensamientos de traición. Número 2, renuncia a tu lógica. Y número 3, pase lo que pase, ten fe y confianza en Dios. Ten fe y confianza. Si te soy sincero, yo le tengo miedo a la frase pase lo que pase. Se me hacen palabras muy fuertes, pero es un principio de vida que tú y yo debemos adoptar, porque lo más importante en esta vida no es lo que pasa, sino cómo nuestra fe y confianza se mantienen en Dios. Pase lo que pase, nosotros debemos tener fe
y confianza. Es importante diferenciar entre fe y confianza, porque son dos cosas diferentes, ambas importantes. Así que vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Hay un equilibrista llamado Nick Valenda, que es conocido por hacer retos muy extremos. Él hace cuerda floja en edificios, en el Gran Cañón, todo lo que es extremo, él lo hace. Él tiene muchísima experiencia haciéndolo, es decir, ha cruzado muchísimas veces. Si quieres, vamos a ver un video así rapidito mientras yo voy hablando, para que nos demos cuenta de que realmente ya lo ha hecho. ¿Sí podemos poner el video? Ok, por ejemplo, ahí está en Chicago y está cruzando pues un edificio muy fácilmente. Entonces, si nos damos cuenta, esta persona tiene experiencia. Ahora, tú y yo no hemos visto que termine, pero yo tengo una pregunta para ti. Levante la mano aquí, ¿quién tiene fe de que él va a llegar al otro lado? ¿Quién tiene fe? No lo conocemos, pero a como se ve, creemos que va a llegar al otro lado. Levante la mano, ¿quién tiene fe de que va a llegar? ¿Ok? Yo sí tengo fe, yo creo que por su experiencia, hasta vendado, ¿no? Yo tengo fe, pero si todos aquí tenemos fe de que sí va a cruzar el video, yo tengo otra pregunta para ti. ¿Quién se subiría con él confiando que él va a cuidar de ti en todo momento cuando cruce esa cuerda? Levante la mano, ¿quién confía en él? Ok, el pastor. Ah, dijo que no, cuernos, dijo. Ok, nadie. ¿Por qué si le tenemos fe? Gracias. ¿Por qué si le tenemos fe, pero no le tenemos confianza? Porque son dos cosas diferentes. La fe es cuando tú y yo ponemos la fe en teoría. Es decir, la fe es un estado de nosotros donde creemos, no es una acción. La fe no es una acción, pero la confianza sí implica una acción. Tú y yo necesitamos ambas. Necesitamos fe para creer, pero necesitamos confianza para ser valientes y firmes en cualquier circunstancia que se atraviese. La fe es algo que tenemos, mientras que la confianza es algo que hacemos. La confianza es la fe en acción. Es decir, tú y yo podemos decir que creemos que Dios nos va a cuidar, pero tú y yo necesitamos subir a la cuerda con Dios. Porque muchas veces decimos, sí creo en Dios, pero cuando pasa la circunstancia, realmente estamos confiando en Él. Entonces, tu fe, ponla en la acción y a eso le vas a llamar confianza. Cuando tu fe la pones en acción, se convierte en un verbo, se convierte en confianza. Tú no solamente necesitas fe, que la fe te lleva al cielo, la fe te da salvación, pero aquí en la tierra necesitas confianza, porque vas a pasar muchas circunstancias que tú solo no vas a poder. Vas a pasar muchos momentos donde necesitas confianza en Dios. Fíjate cómo dice Salmos 20 al versículo 7. Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solamente confiamos en nuestro Dios. Salmos 13:5 me encanta. Dice, me he lanzado de cabeza a tus brazos. O sea, ¿qué significa lanzarse de cabeza? O sea, yo confío plenamente en ti. O sea, yo creo que existes, pero también me lanzo de cabeza. ¿Cuántos se lanzan de cabeza con Dios? ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos que confiar en Dios implica acción. Confianza en Dios implica acción. ¿Me pones la música, por favor? Entonces, entendiendo esto, yo quiero concluir compartiéndote esta frase. Lo que Dios hace sí tiene sentido, aun cuando no lo tenga para nosotros. Es decir, lo que Dios hace sí tiene sentido, pero tú y yo todavía no lo hemos descubierto. Lo que Dios hace sí tiene sentido, pero tú y yo todavía no nos hemos dado cuenta. Lo que Dios hace sí tiene sentido, pero muchas veces no necesitamos entender el sentido, solamente necesitamos confiar en que Él es Dios y que Él se encargará de ti. Nuestro papel es confiar y decir sí. Es confiar y seguir adelante. Aunque hayan pasado cosas que tú digas, Dios, yo no entiendo por qué está pasando esto. Es decir, Dios, sí,
yo confío en ti. Es dar pasos firmes, aunque enfrente se vea todo inestable. Que tú digas, ahí se ve un vacío, pero yo doy un paso y sabes que va a venir algo para cuidarte, porque Dios siempre te va a cuidar. Aunque los planes de Dios en tu vida no tengan sentido, para Dios lo tiene mucho, porque tú eres lo más valioso para Dios. Y quiero terminar con estos dos textos últimos que me encantaron. El primero está en 2 de Timoteo. Dice, así que, hijo mío, dedícate a esta obra por Cristo. Comparte lo que escuchaste de mí, toda la congregación diciendo amén, con líderes confiables y competentes para enseñar a otros. Presta atención a lo que dice anterior. Cuando las cosas se pongan difíciles, acéptalo con los demás como lo hizo Jesús. Si te das cuenta, no dice compréndelo, no dice encuentra sentido, no dice busca saber qué quiso hacer Dios allí. No, dice cuando las cosas se pongan difíciles, acéptalo con los demás como lo hizo Jesús. Un soldado de servicio no se obsesiona con hacer tratos en el mercado, se concentra en cumplir órdenes. Un atleta que se niega a seguir las reglas nunca llegará a ninguna parte. Es el agricultor diligente quien obtiene el fruto. Piénsalo bien, Dios lo aclarará todo. Me encanta el final. Dios lo aclarará todo. Él se encargará de aclarar todo lo que en tu momento dijiste, esto no tiene ningún sentido para mí, esto me está matando, esto me está quebrando la cabeza, pero Dios se va a encargar de aclararlo todo. Él se va a encargar de ti. Y quiero leer el último texto que está increíble, Filipenses capítulo 4. Vamos a leerlo juntos. Dice, celebra a Dios todo el día, todos los días. Desde ahí ya estoy emocionado yo. Celebra a Dios, aunque las cosas no tengan sentido, aunque hayas pasado un dolor terrible, aunque te hayan corrido del trabajo, aunque tus sueños se hayan ido para abajo, aunque no te hayan aceptado en la escuela que tanto soñaste, aunque no estés haciendo todo lo que planeaste en tu vida, celebra a Dios todo el día y todos los días. Celebra a Dios todo el día, 24 horas. ¿Estás entendiendo esto? 24 horas, no dice 23 ni 5 minutos. Celebra a Dios todo el día, todos los días. Es decir, deleítate en Él. Deja claro a todos los que te encuentres que estás de su lado. Trabajando con ellos y no en su contra. Ayúdalos a ver que el maestro está a punto de llegar. El maestro está a punto de llegar y tú y yo tenemos que ayudar en eso. Podría aparecer en cualquier momento. ¿Cuántos creen que Dios en cualquier momento va a aparecer? Así que no te inquietes ni te preocupes. No te inquietes aunque la situación hoy esté complicada. No te preocupes aunque las cosas hoy no tengan ningún sentido. En lugar de preocuparte, ora. En lugar de preocuparte, ¿qué? Ora. Deja que las peticiones y las alabanzas transformen tus preocupaciones en oraciones. Tus preocupaciones se convertirán en oraciones, se convertirán en alabanza para Dios, haciéndole saber a Dios tus inquietudes. Antes de que te des cuenta, una sensación de la plenitud de Dios, de que todo se une para bien, vendrá y te tranquilizará. Es una promesa de Dios que siempre vendrá esa sensación de plenitud. Probablemente ahorita estás en crisis y digas, no lo entiendo, pero de la nada llegará esa sensación de plenitud y dirás, Dios, y te tranquilizará. Y te sentirás tranquilo, te sentirás abrazado, te sentirás consolado y te darás cuenta que Dios nunca te abandonó. Es maravilloso lo que sucede cuando Cristo desplaza la preocupación del centro de tu vida. Es maravilloso cuando tú tienes esa preocupación, llega Cristo y la desplaza y tú ya no tienes esa preocupación.
Pero esa preocupación se va no porque las circunstancias mejoraron, se van porque has puesto tu confianza en Cristo, que Él se encarga de traer paz a tu vida y de tranquilizar en toda preocupación. Así que hoy yo te quiero invitar, amigo, iglesia. Si las cosas no están yendo bien hoy, tú no te preocupes, confía en Dios, aunque no tenga ningún sentido. Él tiene sentido en todo lo que hace y Él se va a encargar de ti, te revelará todas las cosas cuando sea necesario que lo entiendas. Pero por el momento, ora, alaba a Dios, pon tus necesidades en Él y Él se va a encargar de ti. ¿Te parece si te pones de pie y levantas tus manos y le dices: Dios, hoy yo quiero solamente adorarte? Hoy yo celebro todo el día, todos los días. Hoy mi alabanza la pongo en mi boca para ti. Levanta tus manos y alaba a Dios en este momento, Señor. Hoy declaramos que tú eres el Rey. Declaramos que tú eres el Señor. Declaramos que tú eres el dueño de nuestra vida. Aunque, Señor, ahora estemos pasando por situaciones que no tienen ningún sentido para mí, yo sé que tú, Señor, te encargarás de mí. Te encargarás de todas mis necesidades, de todas mis peticiones, de todas mis angustias. Hoy ya las pongo ante ti. Hoy os pongo, Señor, ante ti cualquier situación, cualquier necesidad, cualquier petición, las ponemos ante ti. Y te alabamos, y te adoramos, y te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Santo eres, santo eres. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Si hoy nos acompañas por primera vez, quiero invitarte para que hoy hagamos una oración donde aceptamos a Jesús en nuestra vida y somos declarados hijos de Dios. Porque cuando somos
hijos de Dios, vamos a atravesar problemas también, pero tenemos la garantía de que Él estará con nosotros en todo momento. Y donde hay promesas de bendición para tu vida y para tu familia. Así que te invito a que repitas junto con nosotros esta oración que va a aparecer en las pantallas y lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Y nos gustaría saber